Cuando George y su novia Zoe acordaron cuidar a Rex, el perro de su amigo Cody, nunca esperaron que las cosas salieran como lo hicieron. Todo comenzó bastante bien y Rex parecía un perro perfectamente educado, pero George comenzó a preocuparse cuando Rex comenzó a mostrar un comportamiento extraño con Zoe. A menudo saltaba sobre ella y no se separaba de su lado, así que George decidió vigilar de cerca a su novia. Pero lo que descubrió cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, George vio aparecer un mensaje en el teléfono de Zoe, que lo había dejado en la encimera de la cocina. Ignorando la vocecita que le decía que respetara su privacidad, desbloqueó el teléfono y fue a su último mensaje. Era para alguien cuyo número ni siquiera estaba guardado. George no puede saber nada de esto. Se lo diré cuando llegue el momento. Al oír a Zoe venir, George cerró el teléfono y lo volvió a dejar en la encimera. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué no? Zoe le contaba cómo se desarrollaban los acontecimientos de los siguientes días. George pronto sintió que tenía toda la evidencia necesaria para sospechar. Nos escabullíamos tarde en la noche, sus sentimientos inconexos hacia ella, la extraña costumbre del perro de saltarle encima, y el misterioso mensaje de texto. Llamó a la policía y confrontaron a Zoe. ¿Qué tenía de extraño el comportamiento de Rex y por qué Zoe actuaba de forma tan sospechosa? Cody, el mejor amigo de George, estaba de viaje de trabajo durante varias semanas y no podía llevarse su almohada, un Doberman Rex. Normalmente, Cody dejaba a Rex con un cuidador de perros, pero el cuidador que solía usar tuvo que cancelar a último momento debido a una emergencia familiar, sin tiempo para entrevistar a un nuevo cuidador de perros. George se convirtió en la última esperanza de Cody. No tuvo otra opción que ir a casa de su amigo. Fue a casa de George, le explicó la situación y prácticamente le rogó. George, si pudiera cuidar perros con Rex durante 1 o 2 semanas. Afortunadamente, a mitad de la conversación, Zoe llegó a casa y tanto George como Cody pudieron pedirle su opinión directamente. Cody explicó que Rex era un perro policía viejo y, por lo tanto, estaba muy bien entrenado y se portaba bien. Costó un poco convencerla, pero Zoe se tranquilizó lo suficiente como para aceptar cuidar perros mientras Cody estaba de viaje de trabajo. Llamaron a Cody y le dijeron que estaría encantado de cuidar a Rex en esa ocasión. Todos estaban contentos con cómo iban las cosas. Rex también se lo estaba pasando genial en casa de George, pero esto no duró mucho. George pronto notó que Rex había empezado a actuar de forma muy extraña. Después de unos días de que Rex se quedara en casa de George, la pareja empezó a notar que el perro se comportaba de forma extraña. Empezó a ladrar a mitad de la noche o a arañar la puerta del dormitorio. El nuevo comportamiento comenzó a preocupar tanto a la pareja que George llamó a Cody sobre la situación, confundido por el comportamiento de Rex. Cody intentó tranquilizar a sus amigos, ya que era estresante para Rex que Cody estuviera fuera, pero esta vez ni siquiera pudo quedarse en casa con un cuidador de perros que ya conocía. Esta vez se estaba quedando con desconocidos y estaba en un lugar nuevo. Todo tenía sentido para George y Zoe. Decidieron confiar en el juicio de Cody. Después de unos días más, Rex comenzó a calmarse y a comportarse como un perro normal de nuevo. La pareja se sintió aliviada, ya que no tenían idea de que no duraría. Una vez que Rex volvió a su estado normal y educado, la pareja comenzó a relajarse y a retomar la rutina que habían construido con un amigable Doberman. Sin embargo, una mañana, Rex entró en la habitación de la pareja mientras Zoe se preparaba. A Zoe no le gustaba mucho la apariencia de la perra. A menudo la veía hacer cosas cotidianas que ella seguía haciendo. En sus calcetines, solo para levantar la vista justo a tiempo de ver a Rex hacer algo muy extraño sin previo aviso. Rex hizo un gesto grave con la garganta y saltó sobre Zoe. El golpe del gran Doberman sorprendió a la novia de George, que cayó de espaldas sobre la cama. Inmediatamente, quedó inmovilizada por el peso de su cuerpo. Indefensa y aterrorizada, comenzó a gritar. George entró corriendo en la habitación, sin poder creer lo que veía. Agarró a Rex por el collar, apartó al perro de Zoe y lo empujó fuera de la habitación antes de cerrar la puerta para evitar que volviera. Zoe, completamente histérica, exigió que llamaran a Cody para decirle que regresara lo antes posible a recoger a su perro. George, muy afectado por las acciones de Rex, intentó llamar a su amigo en ese momento, pero recordó que Cody le había dicho que no tendría cobertura durante unos días. Sin embargo, Zoe decidió mantener las distancias de Rex al menos por un tiempo. El único problema era que Rex se negaba a separarse de ella. En cambio, se volvió muy cariñoso y siempre quería estar con Zoe. A menudo, el perro se tumbaba junto a ella en el sofá e incluso ponía la cabeza sobre su estómago.
Este comportamiento empezó a hacer que George se preguntara qué podría estar causando que Rex actuara con Zoe de una manera tan extraña, según las conversaciones que había tenido con Cody. George sabía que Rex había sido un perro policía, pero que finalmente se había retirado después de varios años. Cody había adoptado a Rex después de jubilarse, así que todo lo que sabía era que el perro trabajaba para la policía del aeropuerto, y aún no había podido contactar con Cody. George decidió empezar por lo básico, buscar en Internet qué tipo de trabajos se realizaban con los perros en los aeropuertos. Se sorprendió de la información que empezó a obtener sobre las funciones. Luego, al día siguiente, después de horas de recopilar información George notó algo extraño en Zoe. Sin duda, había empezado a comportarse de forma diferente. George notó que evitaba el contacto visual con él e incluso se mantenía más reservada. Entonces llegó la mañana en que encontró el extraño mensaje en su teléfono y sus sospechas se agravaron. Subió a Rex al coche y siguió a su novia. Se quedó en el coche con Rex lloriqueando en el asiento trasero. George observaba, preguntándose qué esperaba Zoe. Se había ido unos 20 minutos. Luego se subió al coche y empezó a conducir a casa, apresurándose para llegar antes que ella. George intentó saludar a Zoe con normalidad cuando entró por la puerta. No quería levantar sospechas con su novia, pero George no podía dejar de pensar en el extraño mensaje y en cómo Siggy se había escabullido de la gasolinera. Zoe empezó a estar cada vez menos en casa. A menudo no estaba para alimentar a Rex, pero siempre tenía excusas preparadas. Rex tampoco le servía de nada. Se frotaba la cabeza constantemente, en sus piernas y saltando sobre ella cada vez que se sentaba, poniéndola irritada y nerviosa rápidamente. A su alrededor, las cosas estaban saliendo de control rápidamente. Georgia acababa de llegar a casa y se encontró con que Zoe no estaba otra vez y que Rex había mordido uno de los cojines del sofá justo cuando estaba barriendo el desorden. Su teléfono empezó a sonar. Lo cogió y lo saludó una voz masculina grave. «Eres el tipo que está cuidando mi viejo perro policía Rex». George dudó, sin saber si debía responder. Había algo extrañamente familiar en la voz. Juró que la de una amiga de Zoe sonaba similar. «Sí, soy yo». George finalmente respondió. La respuesta fue inmediata. «Deja de fisgonear. Tú eres el que haces. Eres un hijo desmesurado». La llamada se cortó, dejando a George mirando su espuma en shock. ¿Quién era este hombre extraño? Cuando llegó a casa varias horas después, Zoe lo estaba esperando y ella no estaba contenta con el sofá. Le preguntó dónde estaba. Había estado todo el día, pero George no quería contarle toda la verdad. Dijo vagamente que había salido a correr, pero Zoe se apresuró a señalar que no había estado haciendo eso en todo el día. Qué irónico, pensó George. Sus frustraciones con el día aumentaron bruscamente. Se está enfadando conmigo por no haberle dicho toda la verdad cuando he estado actuando de forma tan sospechosa últimamente. George no pudo evitar sentir resentimiento hacia su novia. ¿Cómo se atreve a tratarlo así? Los dos empezaron a pelear, principalmente por Rex y el cojín del sofá, pero los problemas amargos persistían. Casi exigió saber por qué había ido sola a la gasolinera cuando Rex empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, nervioso, con las orejas erguidas. De repente, empezó a ladrar agresivamente, lanzándose contra la puerta principal, deteniendo su pelea. Zoe y George se miraron en estado de shock, sabiendo que algo debía ir muy mal para que Rex estuviera. Comportándose así, George le ordenó a Zoe que subiera, y ella lo hizo. Sintió que algo horrible estaba a punto de suceder. Revisando la base de la cámara del timbre, George se horrorizó al ver a un hombre extraño que nunca había visto, vestido completamente de negro, de pie frente a la puerta principal. El hombre llamó a la puerta exigiendo ver a Zoe. Después de varios días muy estresantes, esta fue la gota que colmó el vaso. Tenía que hacer algo al respecto rápidamente antes de que la situación se descontrolara aún más. Incluso con Rex lanzándose en la puerta principal, ladrando y gruñendo, George decidió que no podía manejar esto solo, ya que el hombre intimidante estaba allí buscando a Zoe. La opción más segura parecía ser llamar a la policía. Mientras tanto, Zoe estaba arriba, escondida en el dormitorio, preguntándose qué estaba pasando. Decidió salir de su escondite y averiguarlo por sí misma. Lo acompañó hasta lo alto de las escaleras, escuchando lo que sucedía. Abajo, lo que oyó la impactó. No podía creer lo que oía. George estaba hablando por teléfono con alguien. Por lo que pudo oír, pronto llamó a la policía. Un hombre extraño llamó a su puerta. Su reacción fue negativa, pero se alegró de que George se tomara en serio su seguridad.
Sin embargo, pronto descubriría qué estaba pasando realmente. Después de solo unos minutos, podía oír las sirenas acercándose desde la distancia. Todavía no había señales del hombre extraño, pero tenía la grabación de la cámara del timbre para mostrársela a la policía. Se preguntó cómo reaccionaría Zoe ante la presencia policial. Esa no era la única razón por la que George había llamado a la policía. Les contó sus otras preocupaciones sobre su novia desde el dormitorio, donde Rex había venido a reunirse con ella. Zoe escuchó a George llamarla. Dudó un momento en bajar, disfrutando de la seguridad que le brindaba tener a Rex. Los compradores lo vieron en la cama, lo que le hizo sentir que uno de los hombres extraños seguía allí. Pero después de que George la llamara 2 veces más, diciendo que la policía estaba allí y que quería hablar con ella, decidió bajar. Supuso que era para hablar sobre el intruso, pero estaba muy equivocada. Al bajar, Rex la seguía de cerca. Zoe fue recibida por 2 policías con aspecto ligeramente confundido. Todos la miraron con una extraña sospecha en sus rostros. Empezando a sentirse nerviosa, le preguntó a George, «¿Qué pasa? ¿Se trata del hombre extraño?» Cuando respondió, ella no podía creer lo que su novio decía con cierta incomodidad. George explicó que había llamado a la policía debido al comportamiento cada vez más sospechoso de Zoe. Le dijo que había descubierto que Rex solía ser un perro detector de drogas en el aeropuerto y que al parecer había estado reaccionando hacia Zoe de la misma manera que lo haría si hubiera droga cerca. Luego le dijo que sabía de su extraña visita a la gasolinera y del mensaje que había visto, y como eso lo había hecho sospechar más. Dijo que solo quería saber qué le ocultaba. Zoe miró a su novio con incredulidad, dolida y enojada por todo lo que acababa de decir. ¿Cómo pudo haber sacado conclusiones tan precipitadas con tan poca evidencia? Pensaba que ella estaba involucrada con drogas. Había estado revisando su teléfono y siguiéndola, y todo esto se basaba en un comportamiento extraño de un perro que ni siquiera era suyo. Bien, iba a decirle la verdad. Zoe suspiró y se dejó caer en una silla, incapaz de creer que George estuviera involucrando a la policía en esto. Te diré la verdad, George, porque esto es una locura. No podía ocultar lo dolida que estaba por sus descabelladas acusaciones y la invasión de su privacidad, pero aún así, se sentó y le dijo que había leído un artículo sobre un perro que percibió que su dueña estaba embarazada. Empezó a preguntarse si esa era la razón por la que Rex había empezado a actuar así que condujo hasta la gasolinera para hacerse una prueba de embarazo. Para su sorpresa, su presentimiento había sido correcto y estaba embarazada. Sin embargo, le daba miedo decírselo, ya que su familia tenía antecedentes de abortos espontáneos tempranos. Quería superar la etapa peligrosa antes de hacérselo saber. La energía en la habitación era incómoda cuando terminó de hablar. George se sintió fatal por sus acusaciones. Aunque la policía los felicitó, estaba claro que no estaban impresionados con sus acciones. Rex se inclinó hacia Zoe y ella le acarició las orejas para consolarla. Esperaba que ella y George se recuperaran de este lío y que todo saliera bien.